Ya chicos, les doy la bienvenida a esta nueva clase virtual. Vamos a continuar el contenido que hemos estado viendo hace un tiempo referente al género dramático. Ya comenzamos este mes viendo la unidad número 3 que habla sobre el género dramático. Las clases anteriores hemos estado hablando del inicio del teatro a partir de todos los elementos y también la importancia que tiene el teatro dentro de los géneros narrativos, perdón, de los géneros literarios. El género dramático pertenece a los géneros históricos, a los más importantes. Está el género narrativo, que tiene relación con los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas. Luego vendría el género lírico, que también ya lo vimos, que tiene relación con la poesía. Y por último viene el género dramático, ya que tiene relación con el teatro. Es por eso que en las clases anteriores hemos hablado del origen del teatro a partir de los elementos del teatro griego y también de la importancia que tiene actualmente a nivel mundial, ¿ya? El objetivo de esta clase es reconocer los elementos del texto dramático. Ya hablamos de la historia, ya hablamos del origen del teatro, ahora vamos a ir al texto propiamente tal, ¿ya? De cómo analizar un texto y cómo ir reconociendo los elementos que un texto dramático debe contener, ¿ya? Bien, comenzamos con una actividad de inicio de retroalimentación de los contenidos que vimos en la clase pasada, ¿ya? Aquí solamente hay que responder, no es necesario anotarlo en el cuaderno, ¿ok? Yo voy preguntando, ustedes van respondiendo a partir de lo que se vayan acordando de la clase anterior, ¿ya? Bien, la clase anterior hablamos sobre la historia del teatro. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre texto dramático y teatro? Ay, gracias, que no escuchaba bien, que había una música. Que el teatro es historia y el teatro, o sea, el teatro es historia, y el texto dramático de usted ¿Sí? es dramatismo, que no sé cómo decirlo, es que la gente grita. ¿Cuál es Ah, la ya. diferencia? ¿Ya? Podría ser al revés. Ahí está bien explicado, pero al revés. Dramático, tío. ¿Cómo sería el dramático, el texto dramático? ¿Es el texto que está impreso, está escrito? Son los guiones. Por ejemplo, el actor antes de representar la obra de teatro, primero la tiene que leer, ¿cierto? Esa lectura es el texto dramático. Luego, cuando ese texto pasa a ser representado en un escenario, se llama teatro. ¿Historia del teatro? Teatro. ¿Ya? Sí, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Dónde se originó y qué significa la palabra teatro? ¿Dónde nace el teatro? ¿En qué país? En la antigua Grecia. Muy bien, muy bien, en la antigua Grecia, muy bien. ¿Y qué significaba la palabra teatro? Teatro significaba teatrón, que significaba... ¿Cómo es que significaba eso? Miradores. Ya, muy bien. Teatro viene de la palabra teatrón, que significa mirador o lugar donde se mira, ¿ya? Acuérdense que el teatro griego antiguo tenía una forma particular. ¿Qué forma tenía? Tenía forma de espiral para que representara todo el eco. Eso, para que se usaba el eco como un micrófono, como un amplificador, para que toda la gente escuchara. Bien, seguimos. ¿Quién es Dioniso? El dios del vino. Muy bien, el dios del vino. Bien, Dionisio entonces era el dios del vino. ¿Por qué Dioniso era tan importante para la historia del teatro? ¿Se acuerdan? Porque él le enseñó a plantar la uva a los humanos. Ya. Le enseñó cómo a cultivar la uva, luego que esa uva la transformaran ¿en qué? En vino. En vino. Y gracias a eso, los seres humanos crean el teatro para poder celebrar a Dioniso y también cómo les enseñó a fabricar el vino, ¿ya? ¿Qué eran las grandes dionisíacas? Era un carro donde habían personas arriba y iba bailando por toda la ciudad. Ya, muy bien. Eran una especie de carros alegóricos, ¿cierto? Y que bailaban a lo largo de todas las avenidas de Grecia. Se celebraba se celebraba Dioniso, producto de que les enseñó a los seres humanos a fabricar el vino, ¿ya? Y por último, ¿quién fue el primer actor? Tespis.
Muy bien, Thespis, ¿cierto? Antes de que existiera el teatro, existía, era solamente de procesiones danzantes, y luego Thespis sale de estos círculos danzantes y comienza a actuar, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Algunos elementos del teatro griego. Nosotros vimos, yo les presenté algunas fotografías en la clase anterior, donde habían ciertos elementos que el teatro griego utilizó para poder representar el teatro, ¿cierto? Primero estaba el teatro de Dioniso. ¿Cómo era el teatro? ¿Cómo era ese teatro? ¿O dónde lo construían? ¿Se acuerdan? En forma como de óvalo, creo que era. Ya, tenía una forma. En la montaña. En la En la montaña. montaña. Muy bien. Lo hacían en la montaña y tenía una forma como de una señal de wifi, algo así, como un cono, ¿ya? Se Ajá. buscaba qué cosa, que produjera qué cosa. El eco. Eco. El Para eco. que la otra persona. Excelente. El eco que se producía hacía que toda la gente que estuviera presente en el teatro pudiera escuchar lo que los actores decían, ¿ya? Muy bien. Luego estaban las máscaras, los hipócritas. ¿Por qué se llamaban hipócritas las máscaras? Porque fingían una emoción que ellos no tenían. Entonces, los hipócritas eran estas máscaras, y actualmente no solo es hipócrita, que tienen doble estándar, ¿ya? Le voy a pedir ahí a alguien que está moviendo, parece mucho el micrófono, o el celular, eso, que lo apague un ratito. Ya, seguimos. ¿Qué eran los coturnos? Creo son sandalias. Muy bien, sandalias. Eran unas sandalias así como grandotas, que eran de yeso y pesaban mucho. Sí. Y por último, ¿qué eran las togas? La vestimenta. ¿Vestimenta? Muy bien, eran una especie de vestimenta, eran como unas sábanas gigantes que rodeaban al actor. Muy bien, seguimos. El contenido que hemos estado viendo, la clase pasada hablamos del origen del teatro, eso ya no lo vamos a ver ahora. Hoy día vamos a ver solamente elementos dramáticos. Las próximas clases vamos a hablar de la estructura externa del texto dramático y de la estructura interna, ¿ya? Hoy día solamente vamos al punto que está ahí, elementos dramáticos. Elementos dramáticos, ¿ya? Cuando yo tengo un texto dramático en mis manos, o yo lo puedo leer en un libro, o en distintos lugares, ese texto cumple con ciertos elementos, tiene que contener algunas cosas para que se transformen en un texto dramático. Ya, los elementos dramáticos presentes que vamos a ver hoy día serán, primero, el dramaturgo, luego vamos a hablar de los personajes, después de los diálogos, y luego las acotaciones que la vamos a ir explicando para que ustedes la vayan entendiendo mejor, ¿ya? Primero el dramaturgo. En la poesía tenemos al poeta. El poeta es quien escribe el poema, ¿cierto? En el texto narrativo tenemos al autor. El autor escribe el cuento o la novela. En el caso del texto dramático, quien escribe la obra de teatro se llama dramaturgo, ¿ya? Por tanto, ¿cómo se llama el que escribe una obra de teatro? ¿Cómo se llama? Dramaturgo. Muy bien, dramaturgo, ¿ya? Si ustedes ven un texto dramático, alguien lo escribió y ese alguien se le dice dramaturgo. Así de simple, nada más, ¿ya? Seguimos. ¿Copia? No, no es necesario. Acuérdense que yo después les pongo un resumen de lo que hemos estado viendo y eso sí es necesario que esté en el cuaderno. Seguimos. Ustedes ya saben que los personajes siempre van a ser seres de ficción que participan en la obra, ¿ya? En el caso de un texto dramático no tenemos narradores. ¿Por qué creen ustedes que no hay narradores? Porque hay personajes, Ya, ¿y qué hacen los personajes en esta obra? cuentan o hablan o lo dicen. Ya, cuentan la historia o la hablan o la actúan. Al hacer ellos la acción, ya no es necesario la presencia de un narrador. Es por eso que los personajes son muy importantes en un texto dramático, ¿ya? Como en una obra de teatro. Seguimos. Diálogos. Los diálogos, voy a pedirle ahí a alguien que parece que tiene el micrófono encendido, que lo pueda apagar un ratito. Ya, muchas gracias. Bien, cuando yo quiero identificar un texto
dramático, primero tengo que ver si hay diálogos. En el ejemplo que está aquí, que está al costado, ¿por qué este es un texto dramático? Porque tiene diálogos. Tiene diálogos. Tiene diálogos. ¿Y qué es un diálogo? Conversación. Una conversación. Muy bien, una conversación entre dos personajes o más. Así de simple. Es decir, si el texto tiene diálogos como los que están acá, ¿ya? Tenemos entonces un texto dramático. Seguimos. Ahora, como no tenemos narradores en el texto dramático y solamente tenemos los personajes que nos cuentan lo que está pasando, necesitamos de algunas señales o algunas pistas para darnos cuenta nosotros en qué lugar están los personajes y qué tienen que hacer o cómo están actuando. Esas señales se llaman acotaciones. Las acotaciones son indicaciones o aclaraciones del dramaturgo. Generalmente estas acotaciones están entre paréntesis. Por ejemplo, acá. ¿Ustedes lo ven, cierto? ¿Ven el ejemplo que está acá? ¿Lo estoy marcando yo? Sí. Ya, dice, Sí. dice, ¿se puede? Sí, señor, pase usted. Y entre paréntesis dice a Emilio. Lo que sucede aquí, silba aún más fuerte, sigue estando entre paréntesis eso, adiós. Ahora, ¿por qué esto está entre paréntesis? ¿Y por qué se llaman acotaciones? ¿Por qué está entre paréntesis? Son indicaciones o aclaraciones del dramaturgo. Ya, son indicaciones del dramaturgo que ¿quién las tiene que realizar? ¿El personaje? El personaje. Entonces, aquí yo sé que el personaje está silbando y que no solamente silba, sino que silba fuerte, ¿ya? O a quién se está dirigiendo. Como no tengo un narrador que me cuenta la historia, porque son los personajes los que hacen la historia, necesito estas acotaciones para explicarme a mí como lector lo que está pasando, ¿ya? Bien. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo les voy preguntando y ustedes me van diciendo en qué color están los elementos. Los personajes, ¿en qué color están? ¿Rojo? ¿Rojo? ¿No hay rojo? ¿La flecha Azul. está roja? Azul. 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 Yo creí que Está era la rojo. flecha, por eso. Sí, pues está en la flecha. Las acotaciones, ¿en qué color están? En blanco, o sea, en amarillo. En amarillo, excelente. Siempre las acotaciones van a estar entre paréntesis. Por ejemplo, acá dice, ¿le afectó mucho la película? Arturo responde, no, incluso creo que ni siquiera la vi. Y entre paréntesis dice, saca una pequeña botella de alcohol. Esa es una acción. Generalmente las acciones son acotaciones y están entre paréntesis. Y por último, los diálogos, ¿en qué color están? Blanco. Blanco. Muy bien, en blanco. Los diálogos van a ser las cosas que dicen los personajes, ¿ok? Vamos entonces con un resumen breve del contenido visto hasta el momento, ¿ya? Esto sí es necesario que... Primera pregunta, ¿por qué los textos dramáticos no poseen narrador? Porque tienen diálogos. Tienen actores. Muy bien, tienen diálogos y tienen personajes, actores que hacen la acción. Muy bien. Eso lo escribimos. ¿Cómo? Eso lo escribimos. Sí, esto es necesario que lo escriban y lo tengan en su cuaderno. Entonces, el texto dramático no posee narrador porque son los personajes los que construyen la acción, ¿ya? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el autor de una obra dramática? ¿Cómo se llama? Falta algo ahí. Dramaturgo. Muy bien. Dramaturgo, muy bien. Dramaturgo. Seguimos, siguiente pregunta. ¿Quiénes realizan la acción en una obra? Actores, personajes. Los actores, los personajes, así de simple. Los personajes, muy bien. Seguimos, ¿qué es un diálogo? Palabras. El diálogo es el texto, lo que tienen que hablar los personajes. Ya, lo que tienen que hablar los personajes. Es una conversación entre los personajes. Muy bien. Vamos con la última. ¿Para qué sirven las acotaciones? Lo que estaba entre paréntesis, ¿para qué servía?
Para indicar las acciones que ellos hacían. Muy bien, para indicar acciones o sentimientos que están haciendo o las cosas que hay alrededor, ¿ya? Pero que Y no siempre- se ven. Ya, lo que no se ve o lo que no se dice, mejor dicho. Ujú. ¿Ya? Y siempre está entre paréntesis, ¿ya? Bien, vamos entonces ahora con una actividad, ¿ya? Vamos a revisar un texto dramático y ustedes van a ir reconociendo los elementos del texto dramático que están presentes ahí, ¿ya? Este texto dramático lleva el nombre por El jardinero, así se llama, El jardinero, de Rabindranath, así se llama el dramaturgo, Rabindranath. Yo voy a leerlo, no es necesario que ustedes lo lean, solamente presten atención al texto que está en pantalla y luego lo vamos a analizar, ¿ok? Ya, comienzo a leer. Los personajes son solamente dos, el servidor y la reina, nadie más. Comienzo. Oh reina, ten piedad de tu servidor. Terminó ya la asamblea y todos mis servidores se han ido. ¿Por qué vienes tan tarde? Mi hora llega cuando la de los demás ha pasado. Dime qué trabajo ordenas al último de tus servidores. ¿Qué puedo ordenarte si es tan tarde? Hazme jardinero de tu jardín. ¿Qué locura es esta? Renunciaré a cualquier otra tarea. Abandonaré al polvo mis lanzas y mis espadas. No me envíes a lejanas cortes. No me pidas nuevas conquistas. Hazme jardinero de tu jardín. ¿Y en qué consistirá tu servicio? En llenar tus ocios. Conservaré fresca la hierba del sendero por donde vas cada mañana y donde, a cada paso tuyo, las flores deseosas de morir bendicen el pie que las pisa. Te meceré entre las ramas del setaparma, mientras la luna, apenas levantada en la noche, intentará besar tu vestido a través de las hojas. Llenaré con aceite perfumado la lámpara que arde junto a tu lecho y adornaré de escabel con maravillosas pinturas de azafrán y sándalo. ¿Y cuál será tu recompensa? Que me des permiso para tener entre mis manos tus pequeños puños, que parecen capullos de loto, y para rodear tus brazos con cadenas de flores, que pueda teñir las plantas de mis pies con el zumo encarnado de los pétalos de azoka, y recoger con tu beso la mota de polvo que pueda posarse en ellos. Tus ruegos han sido escuchados. Serás el jardinero de mi jardín. Bien, vamos ahora, chiquillos, a reconocer los elementos dramáticos. Primero, el dramaturgo. ¿Quién es? El personaje Los personajes. que realiza la obra. El que hizo la obra. ¿Pero cómo se llama el que hizo la obra? El servidor. Ya, Dramaturgo, el servidor. ya, el dramaturgo. ¿Y cómo se llama? Ese dramaturgo está ahí escrito. Rabindranath. Excelente, ahí está, Rabindranath. Es el dramaturgo, ¿ya? Siempre los dramaturgos aparecen ahí abajo del título. Si el título dice ahí el jardinero, dramaturgo obviamente está bajito. Vamos con los personajes. ¿Cuáles son? El servidor y la reina. El servidor y la reina, así es simple. Los diálogos, ¿en qué color están? De color Negro. Muy bien, de color negro. Negro. A esta obra le falta algo. ¿Qué le falta? No. Hay un elemento que nosotros vimos y que esta obra no tiene. ¿Cómo se llama? Acotaciones. Muy bien. Acotaciones. Acotaciones, no tiene ninguna acotación. Acuérdense que las acotaciones siempre están entre paréntesis, ¿cierto? Ujú. Aquí no hay ninguna. ¿Dónde ustedes pondrían una acotación? En las primeras partes de la... Ya, en la primera. Por ejemplo, ¿qué diría esa acotación? Por ejemplo, cuando aparece el servidor frente a la reina, ¿qué diría esa acotación? el servidor entra. Ya, el servidor entra y realiza una, a veces los súbditos frente a los reyes, Una ¿cómo se llama? ¿El heredero? una reverencia. Una reverencia, muy bien.
¿Dónde pondríamos, muy bien, dónde pondríamos otra acotación? Cuando la reina le dice, ¿cuál será tu recompensa? Ya, muy bien. ¿Y qué acotación? ¿Qué diría esa acotación? Se... ¿Qué podría ser ahí? ¿O en otro lugar? en otro lugar donde está lo dramático que dice el servicio. Ya. Ya, muy bien entonces. Así se analiza una obra dramática. Hay que reconocer primero los elementos dramáticos, como los que vimos, acotación, personaje, diálogo, dramaturgo, para entender cómo está estructurado. Más adelante nosotros vamos a ver sus partes, ¿ya? Antes de hacer el cierre de la clase, yo les voy a comentar algo. Voy a regresar el Power. Voy a regresar el Power. Les quiero mostrar algo. ¿Lo ven o no? ¿Alguien que me pueda responder? Sí, profe. Dramatizar a un personaje histórico de Chile. Sí, muy bien. La próxima semana vamos a empezar a hacer un trabajo interdisciplinario con otras asignaturas. Es decir, que el lenguaje y comunicación va a trabajar con historia, con artes y con música en un solo trabajo en conjunto, ¿ya? Donde nosotros le enviamos a ustedes un solo trabajo y con ese solo trabajo ustedes van a estar cumpliendo con las 4 asignaturas al mismo tiempo. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, este trabajo consiste en dramatizar a un personaje histórico de Chile, ¿ya? En primera instancia, ustedes van a tener que ver en historia con el profesor Matías y seleccionar a un personaje de la historia de Chile. Ustedes lo van a ver ahí con el profesor. Luego que seleccionen ese personaje, van a tener que crear una pechera, que es como la vestimenta de la época, dependiendo de la época de la que se esté hablando en historia, ¿ya? Se va a crear esta pechera y esta pechera se va a considerar como un trabajo para arte. Luego de crear la pechera, van a dramatizar el personaje que ustedes crearon o que ustedes seleccionaron. Voy a corregir eso ahí. Espérenme un ratito que lo voy a sacar. Profe, ¿cómo es eso que Y una eso pechera? ya está hecho para que cuando tengamos la clase de historia, por ejemplo, el profesor de historia nos diga personajes, o tenemos que Exacto. investigarlo nosotros. Seguramente el profesor les va a dar algunas elecciones, algunas opciones que ustedes van a tener que investigar Pero después. no tenemos artes, o sea, artes para eso. Entonces, ¿nos van a mandar alguna imagen para hacer algo? O el Exacto. profesor. Sí, el trabajo viene con todas las indicaciones ya listas, con todos los pasos. Entonces, cuando ustedes tengan que crear la pechera, que la pechera es como si fuera la parte de adelante de una chaqueta, algo así, ¿ya? Pero en un dibujito chiquitito. Ahí en las indicaciones del trabajo van a ir bien explicado todo. Entonces va a ir todo bien detallado para saber lo que tienen que hacer ustedes. Después que vayan a crear la pechera y esté toda lista, van a empezar a dramatizar al personaje que seleccionaron a través de un monólogo. Yo voy a explicar ahora qué es un monólogo, ¿ya? El monólogo tiene relación con el texto dramático, ¿ya? ¿Por qué? Porque los monólogos son discursos cortos, ininterrumpidos, que los dice un solo personaje. Es cuando el personaje se habla a sí mismo y empieza a pensar en las cosas que está pasando en la historia. Por ejemplo, empieza a contar, me pasó esto, qué extraño que me esté pasando, me gustaría que pasara estas cosas, bueno, yo pienso que, y se habla a sí mismo. Está dirigido en primera persona, ¿ya? ¿Me van entendiendo la idea, cierto? ¿Alguien que me pueda responder? Sí, tío, yo entiendo su idea. Ya, Sí. se habla a sí mismo. Es como que estuviera hablando con alguien, pero realmente está hablando con él, solamente con él. Eso es un monólogo. Por ejemplo, los humoristas hacen monólogos, ¿ya? Entonces, eso es parte del género dramático, por eso ese trabajo lo van a hacer ustedes la otra semana.
como les dije, es un diálogo que se ve la interioridad del personaje, se ven los pensamientos, los sentimientos y las dudas que tiene el personaje, ¿ya? Pero todo lo dice en voz alta. Avanzo. ¿En qué consiste este trabajo de dramatización? Consiste en lo siguiente: cuando ustedes ya tengan listo el personaje seleccionado en historia, ya hayan construido la pechera en artes, luego pasan al lenguaje y escriben en 10 líneas un monólogo como si fueran el personaje seleccionado. Por ejemplo, si seleccionan a Arturo Prat, un ejemplo, ¿ya? Seleccionan a Arturo Prat, crean un monólogo con Arturo Prat. Es decir, yo soy Arturo Prat Chacón y fui capitán de la Esmeralda durante el combate naval de Iquique y me lancé al abordaje al Huáscar, pero me dispararon desgraciadamente. Dígame. Esta explicación la voy a grabar y la voy a subir a YouTube para que ustedes la puedan revisar todas las veces que quieran y todas las veces que lo necesiten, ¿ya? Ya, sigo explicando. Entonces, ¿cómo tienen que escribir el monólogo sobre el personaje que ustedes inventaron o crearon? El monólogo siempre está en primera persona gramatical, es decir, desde un yo. Es como si ustedes fueran el personaje. Si ustedes seleccionan a Arturo Prat, van a tener que hacerse pasar ustedes por Arturo Prat y hablar desde un yo. Yo soy Arturo Prat Chacón y yo fui capitán de la Esmeralda, ¿ya? Siempre en primera persona. Luego, que esté escrito en primera persona, tienen que explicar o presentar el contexto histórico del personaje. Es decir, yo nací en tal época, durante el siglo XIX, XVIII, por ejemplo, ¿ya? Cuando Chile recién se estaba formando como país, etcétera, etcétera. Solamente un ejemplo. Tío, ¿Ah? y vamos a tener que hacerlo como exposición. Luego, en música, lo van a tener que grabar, ¿ya? Y mandárselo a los profesores. Dígame. ¿Y a qué correo tendremos que mandárselo? A los 4, historia, arte, lenguaje y música. No, solamente a uno. Solamente a uno. Parece que a mí, a mi correo. Me lo tienen que mandar, ¿ya? Ya, cuando comiencen a hacer el monólogo, primero tienen que hacer la presentación del personaje, diciendo quién es el personaje y describiéndolo como si fueran ustedes mismos, ¿ya? La estructura del trabajo solamente es de 10 líneas. El monólogo tiene que estar escrito en 10 líneas, nada más. Tío, ¿y en qué lo tenemos que hacer? ¿En papel craft, en cartulina? Uno lo hacen solamente, lo pueden hacer en el cuaderno y le sacan fotografía y me las mandan, o lo hacen en Word y me lo mandan también el documento Word, ¿ya? ¿Y vamos a tener que tener puesta la pechera que hicimos en artes? ¿O tenemos que tenerlo en un lado para que se muestre? Solamente que se muestre. Solamente que se muestre, porque después van a pedir que en música, la otra parte del trabajo será que lo graben, ¿ya? Ahí la profesora va a pedir otra cosa, pero en base al mismo trabajo, ¿ya? Sigo. Como les dije, se escribe en 10 líneas solamente y la estructura de este trabajo tiene que estar de la siguiente manera. La presentación del personaje, luego vendría una explicación del contexto histórico, es decir, en qué época pertenece el personaje, y luego los pensamientos o sentimientos del personaje sobre la época. ¿Qué piensa este personaje sobre la época en que está viviendo? ¿Ya? O sobre el acontecimiento histórico que está viviendo en ese entonces el personaje. Por ejemplo, si seleccionan a Bernardo Higgins, que fue el padre y héroe de la patria, pueden decir: yo me siento orgulloso por haber expulsado a los españoles de Chile y haber permitido la independencia de nuestro país, y siento que los chilenos, pero siempre desde la primera persona gramatical, ¿ya? Todo esto, como ya les dije, va a estar grabado en el video, lo voy a subir a YouTube para que ustedes lo puedan revisar mejor, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el cierre de la clase. Para el cierre de la clase, yo les voy presentando algunas oraciones y ustedes las van completando de manera verbal, no es necesario que lo escriban, ¿ya? Y ahí vamos terminando con la clase. Primero, el texto dramático no posee narrador, ¿por qué? Porque Tiene actores o que lo actúen o lo la hablen. persona. Muy bien, el texto dramático no posee narrador porque tiene actores que actúan la obra.
Muy bien. Siguiente. El dramaturgo es... El actor, o sea, el escritor. Muy bien. Es el escritor de la obra dramática. Muy bien. Profesor. Vamos con la otra. Dígame. ¿Eso se escribe? No, no es necesario que lo escriban. Es que yo no entendí porque estaba en el baño. Ah, ya. Los diálogos son... ¿Qué son los diálogos? Diálogos son las palabras que dice cada personaje. Excelente. Conversación entre dos personas. O la conversación entre dos personas. Muy bien. Vamos con la otra. Las acotaciones sirven para... Demostrar una acción o lo que... Sí, o dos o varias personas. La acción que está haciendo el personaje. Ya, muy bien. Excelente. Ahí está entonces lo que fue la clase, chiquillos. Profe, Esto fue la clase, chiquillos, del día de hoy. Recuerden que el trabajo de lectura también lo vamos a subir la próxima clase, o perdón, la próxima semana, con el libro. Si alguien necesita el libro, que yo se lo mande por PDF al grupo, se lo puedo enviar, ¿ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, yo en que... ¿Cuándo vamos a hacer eso? La próxima semana. La próxima semana lo tenemos que hacer. Claro. Yo se los voy a mandar, como siempre, por el portal educativo o por la plataforma del establecimiento, y ustedes la descargan y lo hacen, ¿ya? Pero acuérdense que el trabajo ahora es integral, es decir, con un solo trabajo que van a hacer, van a estar haciendo las 4 asignaturas, ¿ok?